Ahí está. Ok, bueno, las posiciones oficiales ya las tengo actualizadas, creo yo. Creo yo que ya están actualizadas. Y lo que toca es ver un poquito las gráficas, ¿sí? Lo primero que quiero hacerles notar es lo siguiente. Yo ahora les voy a poder mostrar, ¿qué es esto? New, set to make a don't show with world class. Eh, los planes de contingencia es algo muy, muy, muy importante en lo que es leveling, ¿sí? El plan de Gary, esto para que lo tengan bien en cuenta. El plan de Gary es operar, por ejemplo, no sé, agresivo, ¿sí? Cada $1000, pero cuando la cuenta le llega a menos 50% de flotante negativo, inyecta capital. Entonces, su gestión de riesgo va cambiando, ¿sí? Se va haciendo cada vez más conservadora. Él no aumenta los lotajes, pero sí sigue abriendo posiciones constantemente. Pero él constantemente inyecta, ¿sí? Él tiene un capital, a ver, si vos tenés $1000 para duplicar y reducir el riesgo a la mitad, inyectás $1000, pero si tenés $10.000 para hacer lo mismo, tenés que inyectar $10.000, si estás agresivo, ¿sí? Es proporcional a tu cuenta. Por lo tanto, bueno, este concepto es, no sé, si Gary tiene $10.000, cuando su cuenta está en menos 5.000, inyecta para que su lotaje pase de agresivo a dinámico. Inyecta para que pase de dinámico a moderado. Inyecta para que pase acá. Igual incluso ni siquiera es que inyecta el total, sino que lo va haciendo progresivo. ¿Sí? Inyecta, creo que no sé si es el 10, entre el 10 y el 15%, más o menos va inyectando de a poquito. ¿Sí? ¿Eso qué hace? Que de 50% baje a 40, por ejemplo. Entonces el mercado tiene que hacer más PIB para llevarte a 50%. Y cuando vuelve a llegar a 50%, vuelve a repetir el proceso. Entonces, su gestión de riesgo, su plan de gestión de riesgo, de contingencia, es tener su cuenta en un 50% de flotante negativo en base a inyectar capital. El que no puede hacer esto, ¿sí? Esto Gary lo puede hacer. El que no puede hacer esto, lo que tiene que hacer es mantener, lo ideal es mantener su cuenta en, 50, en máximo menos 50% en base a reducir posiciones, ¿sí? Reducir posiciones, es decir, aceptar pérdida. Porque si no puedes inyectar capital, tenés que aceptar pérdida para reducir el riesgo. O inyectás capital o aceptás pérdida. ¿Por qué? Quiero que lo entiendan bien antes de pasar a la gráfica. Por ejemplo, si vos tenés $1000, ¿sí? Y vamos a decir que tenés un flotante de $500 negativo, es decir, el 50%, y vos no tenés para inyectar capital, lo que tenés que hacer es aceptar pérdida. Entonces vamos a suponer que aceptás un 50% de la pérdida, es decir, $250, que es el equivalente al 25% de tu capital, ¿sí? Te tocó plan de contingencia, adoptaste el 25%. ¿Qué pasó acá en números porcentuales? Te van a quedar, obviamente, $250 negativos, ¿sí? Aceptaste $250 de pérdida, tu cuenta quedó en $750 con $250 de pérdida. Que igual, si vos tenés menos 250 para llegar a menos 750, igual el mercado tiene que hacer $500 negativo para llegar al tope, ¿sí? Obviamente cuando tu apalancamiento es distinto, no es sobre el 100% del capital, es al 80%, pero no importa, para que se entienda el concepto, ¿sí? Entonces, ¿qué pasa? ¿Cuánto es porcentualmente? Acá teníamos el 50% negativo, ¿sí? ¿Cuánto es porcentualmente 250 sobre 750, que fue el capital que te quedó? Haces 250 por
100 dividido 750 y te da 33%. Quiere decir que pasaste, aceptando la pérdida, pasaste de tener un 50% de flotante negativo a tener un 33% de flotante negativo. ¿Qué necesitarías para que otra vez estés en 50% negativo? Que el flotante negativo descienda hasta 375 dólares. ¿Sí? Perdón que 375 dólares. ¿Sí? En este ejemplo. Esto lo traducen al capital que tengan, a la gestión que tengan. ¿Sí? Pero es para que se entienda. ¿Sí? Cuando tu capital esté en 375, ahí recién estarás en el 50% negativo. Por lo tanto, recién ahí aplicarás de nuevo planes de contingencia. ¿Sí? Mientras más grande sea la aceptación de la pérdida sobre el flotante negativo que tengas, más baja te va a quedar, más bajo te va a quedar el flotante negativo. Si vos en vez de 250 aceptás solo 100, entonces acá vas a tener más porcentaje, vas a tener un 45 con él. O sea, bajaste, pero bajaste mucho menos. Entonces el mercado tiene que hacer menos para volver a llegar al 50% y tener que volver a tomar contingencia. El tema es que cuando vos tomás, por ejemplo, el gente del mercado viene acá y vos tomás contingencias acá, suponete que acá hay, no sé, 200 pips, ¿sí? De distancia. Vos estás tomando una pérdida de 200 pips. Pero si vos tomás una pérdida chiquita y el mercado se sigue yendo en contra, ¿sí? Ponele que no sé, tenías un lote y en vez de cerrar un lote de 200 pips negativo, perdón, en vez de cerrar la mitad, que es 0,5, por ejemplo, lo que hiciste fue cerrar 0,1. Cuando el mercado se va más en contra, vos tenés que volver a cerrar, ¿sí? Pero acá ya tenés, no sé, 300 pips. Entonces, si volvés a cerrar 0,1, es mucho más pérdida, o sea, es mayor la pérdida que esto, ¿no? Entonces, si eventualmente sigue subiendo, volvés a cerrar el 0,1 y ya son, no sé, acá tenés 400 pips. Entonces, de repente es mejor tomar 200 pips a 0,1 que tomar primero 200 a la mitad, no sé, al 0,05 y después 0,05. ¿Sí? Acá, 0,05 acá. Porque vas a tener 200 y después tenés 300. Entonces, al final terminaste promediando peor. ¿Sí? Eso es para que se entienda. Entonces, ¿qué hice yo con mi cuenta? Yo opero dinámico, moderado y conservador, de las tres formas. ¿Sí? Lo que hago es tratar de no correlacionarme. Entonces, si opero el USDK en dinámico, no opero, perdón, si opero el USDK en dinámico, no opero el euro USD en dinámico, lo opero en, por ejemplo, conservador, que es como me agarró ahora. Entonces, si se me correla, obviamente con correlación, ¿no? O sea, una en compra, otra en venta, o una en venta, otra en compra. Si están iguales, puedes ir a dinámico los dos, en este ejemplo. Entonces, euro USD. Entonces, ¿qué me permite esto? Bueno, que si se me correlacionan, estar con menos riesgo que alguien que está correlacionado, ¿sí? Y eventualmente, se me puede complicar o solo tengo que tomar contingencia sobre la que está en dinámico y no hace falta que tome contingencia sobre la que está en conservador. Ahora, ¿qué pasa? Mi cuenta estaba en un 30% y yo decidí inyectar un poquito. Y luego llegó al 40% y yo decidí inyectar otro poquito. Y luego llegó al 50% y decidí inyectar un último poquito y cuando volvió otra vez a llegar al 50%, cerré. Cerré tres posiciones y acepté el 5% de pérdida, que es el equivalente a lo que hice el mes pasado. ¿Sí? Pero ¿cuál es el problema que tiene la mayoría de la gente? Que no le gusta aceptar pérdidas. Entonces, ¿qué hace? Espera. Y de repente la cuenta llega a 80% negativo. ¿Y qué hace? Acepta pérdidas. Pero acepta esto. Pero esto es menos 15%. ¿Por qué? Porque ya estás mucho peor. O sea, ya no son 200 pips, son 500 pips en contra. ¿Sí? Entonces, la pérdida es muchísimo peor. No solo eso, sino que además, para vos lograr, por ejemplo, para que se entienda, imagínate que cuando tomé esta contingencia yo me di, no sé, si a mi stop out, o sea,
para que se me queme toda la cuenta, el mercado tenía que hacer 150 pips más en contra. Tomando esta contingencia, yo me di 100 pips más, ¿sí? Cuando vos haces esto, no te estás dando 100 pips más, ¿sí? Te estás dando mucho menos. Estás dando, no sé, 30 pips más. Por lo tanto, para hacer lo mismo, lo que tenés que hacer es aceptar incluso más pérdida. O sea, no solo que la pérdida idéntica representa, o sea, el cierre idéntico de posiciones representa más pérdida, sino que además vas a tener que cerrar más posiciones. Es decir, ya no te alcanza con cerrar 3. Para hacer exactamente lo mismo vas a tener que cerrar 5, vas a tener que cerrar 7, vas a tener que cerrar 10. Todo es relativo, ¿sí? Para poder darte esos 100 pips extras que te querés dar, ¿no? Esto no es literal porque esto depende del lotaje, pero es para que se entienda la relación que hay entre pérdida, cierre, porcentajes y pips, ¿sí? ¿Cómo se calcula eso? Simplemente porque cuando vos loteás, ¿sí? Cuando vos loteás, le estás dando un valor al pip. Es decir, tu matriz que tiene un flotante negativo, por ejemplo, que está acá, vos, en base al lotaje, no sé, si suponete que tenés un lote acumulado, o sea, entre todas las posiciones tenés un lote y tenés un flotante negativo de $5.000 sobre un lote no, 0,1 tenés, ¿sí? $5.000 sobre 10.000, que es tu balance, o sea, el 50% negativo, vos tenés que 0,1 acumulado son $1, ¿sí? Sí, es $1, ¿sí? Vos tenés que tu matriz se mueve a $1 por pip. Como se te tiene que ir, perdón, 0,1 no, un lote, ¿sí? Un lote. Un lote son $10, entonces son $10. Como vos tenés $5.000 para bancar la cuenta, 5.000 dividido 10 te da 500. Entonces tu mercado aguanta, tu operativa aguanta $500. Pero si vos aceptás pérdida, perdón, 500 pips, ¿sí? 500 pips. Si vos aceptás pérdida, por ejemplo, y de los 5.000 te quedás con $4.000 en negativo, aceptaste 1.000, por lo tanto tu balance quedó en 9.000, ¿sí? Em, Tu porcentaje es menor al 50%, porque el 50% sería 4.500 si tenés 4.000. Lo que haces es, vamos a suponer que redujiste de un lote, como cerraste posiciones y aceptaste pérdida, bajaste a 0,75. Bueno, 0,75 ya no son $10, son $7,5, ¿sí? Son $7,5. Por lo tanto, como a vos todavía para quemar tu cuenta te siguen quedando $5.000 en contra, son los mismos $5.000 que antes dividías por 10, ahora lo dividís por 7,5. Entonces, indefectiblemente lo que hiciste fue aceptar pérdida y hacer que el mercado tenga que hacer 6, no sé, 650 pip para quemarte. Entonces te diste 150 pip de margen, ¿sí? Obviamente que no tenés que seguir cubriéndote, porque ya estás tomando contingencias de cierre, es decir, si estás cerrando es porque no querés abrir. Si vos querés cerrar y abrir, lo que podrías hacer es empezar a hacer eso a partir del 30%, pero quizá es una, aceptar pérdidas muy temprano, pero lo podés hacer también, es opcional, o sea, yo te digo el 50, pero lo puedes hacer al 40, lo puedes hacer al 30. Cuando la gente habla de riesgo, no, bueno, pero sobre todo mi capital es mucho, entonces empezá a tomar contingencias a partir del 30%. A partir del 30% empezás a cerrar posiciones y ahí sí te vas a tener resto para cierro 3 y si me abren 3 reabro abajo. ¿Sí? Sigo abriendo. O sea, cierro 3 pero sigo abriendo. Hasta que vuelvo otra vez al 30% y vuelvo a cerrar 3 y sigo abriendo si se va en contra. Entonces va a haber operativas que se van a revertir y ya está, aceptaste pérdida y bueno, no importa, es parte del proceso. Y va a haber operativas que se van a ir muy en contra y vas a decir, menos mal que hice esto. ¿Sí? De eso se trata. ¿Ok? Entonces, tienen que entender esto para, para aceptar pérdidas y corregir su operativa. ¿Sí? Porque si no,
están llevando todo a extremos donde lo único que te puede llegar a salvar de un movimiento en contra de 100, 150 pips es un hedge. De tal forma que vas a tener que obtener muchísima pérdida al final de la operativa. ¿Sí? Porque hay gente que dice, bueno, pero ¿por qué no meto un hedge que me salve la cuenta? Si tengo un lote de ventas, meto una manual en compra de un lote. Entonces, si el mercado se me va en contra, me aguanta. ¿Sí? Más allá de que se empieza a descontar por el tema del swap, me aguanta. Entonces, si me hace 150 pips, no se me quema. Perfecto, pero ¿cuándo cerrás ese hedge? No, cuando revierta lo cierro. Y vas a cerrar la compra sin haber cerrado la venta. ¿Y qué pasa si aceptás la pérdida de la compra y el mercado se va en contra? Tenés el mismo problema, peor, porque ahora tenés menos capital porque aceptaste una pérdida del hedge, que tenía muchísimo lotaje. Entonces, a menos que lo cierres en break-even, que no tendría sentido, porque básicamente es como, ¿para qué lo hiciste? O sea, es como sacar un seguro contra incendio antes de una fiesta y empieza la fiesta y sacas el seguro de incendio. Y no, el seguro de incendio tiene que quedar, no lo puedes sacar. ¿Sí? Entonces, ¿qué pasa? Te lo llevas a, bueno, ¿sabes qué? Cuando cierro la compra, cierro la venta. ¿Sí? Entonces te va a pasar dos cosas. O cerrás la venta con mucha pérdida, o cerrás la compra con mucha pérdida cuando te cierre. Porque si vos vas a asegurar tu cuenta, eso tiene que tener un costo, y ese costo es elevado. Entonces, por eso el hedge no sirve. Por eso lo que sirve es hacer cierres parciales. Entonces, yo acepté un 5% de pérdida y gracias a eso, este movimiento de ahora lo aguanté, tranquilo, perfecto. O sea, no me llegó ni al 50, ni al 51%. Y bueno, entonces ahora espero. Si el mercado sigue yéndose en contra y vuelvo otra vez al 50%, vuelvo a aceptar pérdida. Y no me importa si acepto otro 5% de pérdida, porque cada vez el mercado tiene que hacer más pip para llevarme la cuenta. ¿Sí? Entonces cada vez le hago las cosas más difíciles al mercado. Y cuando devuelva, cuando regrese dentro de 2 meses y cierre, como el 99,9% de las operativas, salvo Cachif, todas cerraron, entonces veré si recupero un poco extendiéndome o la cierro en cero, ya que tengo el TP más abajo porque cerré las de arriba. ¿Sí? Hay gente que en vez de asumir la pérdida ahora, lo que hace es asumir o cierra las de abajo, que tienen muy poquita pérdida, y eso genera que tu TP se aleje, por lo tanto, cuando cierres la matriz completa, la vas a cerrar con mucha pérdida. Salvo que vos te quedes operando solo cuando todos los demás cerraron, ¿sí? Cuando oficialmente cerraron. Y hay gente que cierra las del medio, cosa de que, bueno, acepto pérdida, pero no acepto tanto. Bueno, eso también hace lo mismo, aleja el TP. Salvo que vos cierres las de arriba, las de mitad de TP para arriba, digamos, por así decirlo. Si vos cerrás, no sé, podés cerrar una de arriba y una de abajo, entonces te queda, te promedia ahí. Está bien, perfecto, listo, y no aceptás tanta pérdida. O aceptás mucha pérdida al principio y no aceptás pérdida al final, o no aceptás pérdida al principio y aceptás mucha pérdida al final, o aceptás poca pérdida al principio y aceptás o sea, lo equivalente al final y al final terminás perdiendo de las tres formas lo mismo si vos vas siempre al TP. ¿Sí? No hay diferencias. Lo que sí hay diferencias es en el lotaje, porque lo único que hace que el mercado necesite hacer más PIB para quemarte la cuenta son los dólares que representan tu lotaje. ¿Sí? Si a vos te faltan $5.000 para que se te queme la cuenta y vos tenés un lotaje acumulado que se mueve a $100 por PIB, vas a necesitar 50 PIB. ¿Sí? Si se mueve a $10 por PIB, vas a necesitar 500 PIB. Si vos reducís lotajes, entonces necesitas más pips para compensar esos dólares que ahora ya no se mueve tu matriz, porque en vez de moverse a 100, ahora se mueve a 80. Entonces vas a necesitar más pips para cubrir esos $20 de diferencia que ahora estás mejor, ¿sí? Por pip. Eh, entonces, eso para que lo entiendan de cuál cerrar y demás, ¿sí? Es indistinto, salvo por el lotaje. Entonces, ¿qué quiero decir con esto? Que si vos la primera la tenés a 0.01 y la última la tenés a 0.05, la que va a hacer que reduzcas más tu riesgo es la de 0.05. No es cuestión de una por una. Una por una es si todo está bloqueado a lo mismo. Pero hay gente que incrementa lotajes. Entonces, en ese caso, te conviene cerrar las que más lotaje tienen. O si vas a cerrar una que está en 0.03, es equivalente a cerrar 3 de 0.01.
Porque lo que vos tenés que cerrar son lotajes, no posiciones. Posiciones es si todo está loteado lo mismo, ¿ok? Porque eso también hay gente que tiene esa duda. Es lo mismo, Antonio. Es exactamente lo mismo. Cerrar una de un lote o cerrar 100 de un microlote es exactamente lo mismo, ¿sí? Es exactamente lo mismo. No hay diferencias. La diferencia está en el TP, pero si vos cerrás o sea, cuando vos abrís, esto miralo de esta forma, abrís un punto de entrada a 0,01 y abrís un primer piso a 0,02, vos cerrás a 20 netos, la de 0,02 va a ganar más que la pérdida de 0,01. ¿Sí? Así cierres en break-even, cerrás en cero, donde una hace más 10 y otra menos 10, la que hizo más 10 con un microlote más va a ganar más y va a compensar la otra, la que cierra en negativo. ¿Sí? Eso seguro, eso seguro. Pero cuando vos abrís, por ejemplo, 0,01 y abajo, en segundo piso, en vez de un segundo piso, en vez de un primer piso, abrís dos operaciones de 0,01, tus 20 netos quedan totalmente diferentes a como eran si vos tenías a 0,02 una posición. O sea, el TP varía si vos abrís más de una, porque una cosa es 20 netos y otra cosa es el break-even. El break-even es $0. El 20 netos o el 0 pips no equivale a $0. 0 pip, vos podés hacer operativas en negativo y tener pip positivo, o sea, dólares positivos, perdón. Pip negativo, no sé, menos 100 pip, pero tener más $200. ¿Por qué? Porque le fuiste incrementando los lotajes abajo. Entonces no se confundan, no se confundan pips con lotajes, ¿sí? Con dólares. O sea, la relación que hay entre pips y dólares. Denme un segundito porque me están matando a preguntas. Ahora quédense tranquilos que vamos a hacer lo que sea necesario para cubrir los pares. De más está decir que si están tomando contingencias no tienen que abrir más posiciones. Eso hace que ellos abran posiciones, bajen el TP y vos no modifiques tu TP, pero ayuda a gestionar mejor el riesgo, ¿sí? A que no tengas más lotaje, por ende no haya menos pips a que se te queme la cuenta y eventualmente te afrontará una pérdida mayor o menor dependiendo de la que hayas cerrado, ¿sí? O sea, no sirve de nada que vos estés loteando a microlote y meter abajo una de un mini lote. Si vos querés gestionar el riesgo, no sirve. O sea, la que tenés que cerrar es la del mini lote, porque es la que está generando que tu cuenta se queme en 100 pip en vez de 300, ¿sí? Entonces, ¿qué es lo que vos querés? ¿Querés cerrar un poquito y en vez de 100 pip que se queme en 120, que no es nada de diferencia, y por si retrocede para no perder tanto, o querés salvar tu cuenta, ¿sí? Por tomar decisiones de aceptar poca pérdida, lo que está, o sea, entiendan el concepto. Mientras más pérdida aceptes, menos riesgo sobre el capital restante. Si vos aceptás un 1% de la pérdida que tenés en un flotante de 50%, el restante, o sea, lo que te queda de tu capital va a tener casi un riesgo similar. Pero si vos aceptás, por ejemplo, la mitad de la pérdida que tenés en este momento, el riesgo sobre el capital restante, el riesgo me refiero a los pips, van a ser muchísimos más. Entonces, en vez de 100 a 110, pasaste de 100 a 300. ¿Se entiende? Y eso te da tiempo. Y el darte tiempo te permite seguir tomando contingencias escalonadas. ¿Sí? A todos nos gustaría tomar una contingencia en el mejor punto posible antes de una reversión para atrás, pero no lo podemos. Entonces lo que hay que hacer es gestionar y hacerlo escalonado. ¿Sí? Sí o sí. Dame un segundito. Lucas, si estás en Euro USD y cachi. Ah, y otra cosa, que esto me lo preguntaron bastante. Si vos tenés correlación, cuando vos gestionás tu riesgo, lo tenés que hacer sobre el total. ¿Sí? Salvo que vos tengas, no sé, una con 20 pisos y la otra con 5 pisos, en ese caso lo que te recomiendo es cerrar de cuajo la de 5 pisos, así te sacás la correlación de encima y te quedás operando con una. ¿Sí? Con una de las dos. Pero si las dos están en, no sé, tengo un 50% negativo porque tengo 25 en una y 25 en otra, el cálculo es en base a las dos, porque están correlacionadas y el estar correlacionadas es como si fuesen una sola, ¿sí? Como si fuesen una sola.
Por eso, no es casualidad que en su momento estaban una en 15, otra en 13, y más allá de alguna descorrelación que hubo en algún momento, ahora están las dos en 24, porque están correlacionadas. Entonces, si se van mañana, cerrás los ojos, los abrís y tienen 30 pisos, van a estar las dos en 30 pisos. No va a estar una en 30 y la otra cerró. No va a pasar, porque están correlacionadas. Entonces, vos la gestión de riesgo la haces en base a todo. Obviamente que difiere si están con gestión distinta, como me pasa a mí, que una es tan dinámico y otra conservador. La conservador no hace falta tomar contingencia, la dinámica sí. Entonces tomo sobre la dinámica, reduzco el riesgo. ¿Sí? Eso para que lo tengan en cuenta. Entonces, si van a tomar decisión de cerrar posiciones, bueno, háganlo en ese sentido. Y si quieren elegir una o la otra, tengan en cuenta lo que paga el PIB y la cantidad de pisos que tienen en cada uno. ¿Sí? Lo que paga el PIB, Euro-USD paga más que USD cada. Entonces, si están iguales y querés tomar contingencia solo sobre una, tomala sobre Euro-USD, que te disminuye mucho más el riesgo que USD-CAD. ¿Ok? Porque USD-CAD el lote, perdón, sí, el lote se mueve de a $7,60, pero en euro USD se mueve de a $10. Son $3 más. Es un 30% más. ¿Sí? Pues sí, es más o menos un 30, un 40% más que se mueve el euro USD por lote que el USDK. ¿Ok? Lucas, si estás en euro USD, Cachif, 7 posiciones, ¿consigo el mismo efecto de contingencia que si cierro posiciones, por ejemplo, de euro? Si estás en euro, en USD y Cachif, 7 posiciones, ¿consigo el mismo efecto de contingencia que si cierro posiciones, por ejemplo, de euro? No te terminé de entender. Si cierro Cachif, me refiero. eh, Depende del lotaje. Si está todo loteado a lo mismo, Cachif paga, es la que más paga. Así que al reducir 7 posiciones de Cachif, es mejor que reducir 7 posiciones de euro USD. Pero ojo, porque el tema es, si solo tenés 7 posiciones de Cachif, quizá te conviene afrontar toda la pérdida de Cachif y salir del Cachif para no correlacionarte. Lo que pasa es que Cachif no está tan correlacionado. O sea, va a su propia bola, ¿sí? Es mejor de repente reducirte 7 posiciones de euro USD y USD CAD que de Cachif, ¿sí? Eso por un lado. Obviamente que va a depender de lo que haga el mercado, pero digamos, en base a correlaciones, está peor Euro USD y USD en la correlación que Cachif. Cachif, de hecho, está mejorando, mientras Euro USD y USD no mejoran. Entonces ahí tenés una relación. Pero bueno, mañana voy a ir para atrás el Cachif y te puede pasar. ¿Sí? Podés hacer proporcional, podés cerrar 3 3 y 3 por ejemplo, y eso hace que te bajen los TP en las tres posiciones y demás. ¿Sí? Si cierro Cachif, o sea, si de los tres pares cierro las 7 posiciones de Cachif, consigo el mismo efecto de contingencia que si la cierro en euro USD. Ah, ok. Si vos cerrás 7 posiciones de microlote de Cachif, el tema está en la correlación, ¿sí? Porque vos puede ser que cierres las 7 posiciones de Cachif y que euro USD se te vaya en contra cuando Cachif se va a favor. Entonces no te sirvió de nada, porque vos la que más te está. O sea, hay una de las tres que te está consumiendo el máximo porcentaje de tu flotante negativo. Y esa es la que exponencialmente tiene más dólares por PIB. ¿Sí? ¿Se entiende? Entonces, si bien es lo mismo, porque vos lo que estás haciendo al reducir las 7 posiciones de Cachif, generás que si Cachif se va en contra, no tenés ese margen acumulado, pero la exponencialidad de lo que se va en contra de Cachif es mucho menor que la de Euro USD. ¿Sí? Entonces, la recomendación en ese caso es, si no tenés una pérdida muy grande en Cachif, salí, pero aplica contingencias, o sea, cuando salgas, tu flotante, vas a aceptar una pérdida, tu flotante negativo va a quedar, no sé, menos 40%. Listo, euro USD se te va en contra, llegás al 50% otra vez, toma contingencia sobre euro USD. Pero el tema está en la correlación, no en Cachif. ¿Sí? O sea, Cachif también se correlaciona, pero el problema es que euro USD y USDK están correlacionadas. Entonces, cuando se te va en contra euro USD, se te va en contra USDK también, y por ende se te están yendo en contra esas dos. Mientras que puede ser que se te vaya en contra euro USD, USDK, Cachif vaya a favor.
O puede ser que Kachif se vaya en contra, pero Euro USD vaya a favor. No están tan correlacionadas esas dos. Entonces, para mí, salí de cuajo de Kachif, si tiene poca pérdida, salí a enfrentar, no sé, 1%. 7 pisos es muy poco porcentaje negativo, 2, 3%. Salí de Kachif, sacate el problema de encima, si tenés 7 posiciones, ¿no? Y, y enfocate en Euro USD y USCAD, que son las dos correlacionadas que más riesgo tienen. ¿Sí? De hecho, en los planes de contingencia está eso. Cuando llegan al 40%, dejen de abrir y es más, si tienen una con pocos pisos, salgan. ¿Sí? Ya eventualmente vas a tener oportunidades para poder recuperar, no capital, pero sí seguir operando en ciertas situaciones. ¿Sí? Uy, ya vamos una hora. Y quedarme con euro y USD solo. Ok, aceptaría un 6% de pérdida de mi cuenta. Está perfecto. Yo acepté un 5%. Y bajar el lotaje en las nuevas entradas. O sea, sí, conseguís el mismo efecto, ¿sí? Porque está todo correlacionado. Pero si Cachip no está correlacionado, no conseguís el mismo efecto. Entonces depende del mercado. Lo que vos podés controlar es euro USD y USD cada, ¿sí? No Cachip. Porque Cachip va a su propia bola. No, Sergio, es lo mismo. Literalmente es lo mismo. O sea, yo sé que en tu cabeza suena mejor cerrar más posiciones pequeñas con menos lotaje, pero vos lo que no estás teniendo en cuenta es lo que expliqué anteriormente. No es lo mismo 0 pips que $0. No es lo mismo. Es lo mismo si operás toda la matriz al mismo lotaje, pero no es lo mismo si operás a distintos lotajes. Entonces, tu TP se mantiene, pero tu riesgo no es el mismo. O sea, vas a tener más riesgo. Siempre que vos pienses, ok, pero si yo hago esto, tengo más beneficio que si hago lo otro. La contrapartida es que vas a tener más riesgo. Entonces, eso depende de lo que vos quieras hacer. Sí, vas a tener más ganancias y cerrar la de menos lotaje, por supuesto, pero también tener más riesgo. Entonces, la pregunta es: ¿qué es lo que estás haciendo? ¿Estás operando para no perder tanto o estás operando para salvar la cuenta? ¿Sí? Todo depende. Si estás al 30%, te diría, bueno, sí, podés hacerlo, podés jugártela porque todavía tenés margen. Pero al 50, 70, 80% no podés jugar a, bueno, a ver si gano, si puedo recuperar un poquito menos, si puedo perder. No estás para eso, estás para cortar de cuajo y tratar de preservar el capital restante, porque si no preservas capital restante y siempre te la estás jugando, bueno, que cierro un poquitito para ver si no pierdo tanto, y al final, si se te va en contra, perdiste todo. Entonces no puedes seguir operando. Mientras que si lo hiciste de la otra forma, capaz que el mercado, le diste tiempo al mercado para que se pueda revertir en el siguiente movimiento y ahí sí cerrar. Y al final te quedó, no sé, un 50% de tu capital, puedes seguir operando. Mientras que de la otra forma se te quemó. Entonces no tiene sentido. Aparte te lo digo con conocimiento de causa porque he visto muchísimas personas que han tomado muy malas decisiones a flotantes negativos, eh, que requerían acciones muy bruscas y tomaron malas decisiones, decisiones de no, bueno, pero ahora revierte y qué sé yo, y bueno, al final lo lamentaron. Cerrar una moneda. Lucas, no hablo de cerrar operativa de Cachip y quedarme solo con euro y USDCAD, para que no se vaya también el Cachip. Ok, ya me quedó claro, perfecto. Al mismo lotaje, Lucas, al mismo lotaje. Sí. Ah, me he explicado fatal, dice. Me refería con mismo lotaje todos los pisos a los pisos que están más cerca y por tanto menos dinero que los más alejados. No, es que es lo mismo. ¿Cómo lo explico para que se comprenda? Es lo mismo. Miren, vos tenés esta matriz, ¿sí? Vamos a suponer que al TP haces, o a break-even haces $0, ¿sí? Vamos a suponer que aceptaste 5 posiciones de pérdida. Y esas 5 posiciones representaron no sé, tenés $10.000, representaron 5%. El 10% sería 1.000, el 5% $500. O sea, perdiste $500. Tu cuenta quedó en 9.500, ¿sí? Pero perdiste $500. Si vos no haces más nada, así el mercado siga bajando, cuando el mercado llegue a tu cero, o sea, lo que va a pasar automáticamente, lo primero que va a pasar es que el $0 baja.
Ahora vos haces acá 0,9. Por lo tanto, ganás en distancia, ya no tenés que esperar a que el mercado llegue hasta acá con el riesgo de que el mercado revierta. Punto número uno. Punto número dos, tu punto de equilibrio baja, porque ya estas no están, ahora tu punto de equilibrio es de acá hasta acá. ¿Sí? Entonces aceptaste 5% de pérdida y al final saliste en cero. ¿Sí? Vamos a suponer que te extendiste un poquito para cubrir el swap. Bueno, cero. ¿Qué pasa si en vez de hacer esto, vos cerrás las 5 de acá abajo? Voy a cambiar de color. Vos cerrás las 5 de acá abajo. No aceptaste pérdida, o aceptaste mucho menos, ponele que aceptaste un 1%. Quiere decir que aceptaste menos 100. Pero tu punto cero está entre acá y acá, por lo tanto, se va más arriba. Por lo tanto, corres primero el riesgo de que el mercado pueda revertir. Ese es el primer riesgo que corres. Segundo, cuando te toque salir, ¿sí? Porque ¿qué va a pasar? Ellos acaban a salir, ¿sí? Por ejemplo, en el TP oficial, ellos salen. Entonces, cuando el mercado llega acá, si es que llega, y ellos salen, vos todavía estás adentro, porque si querés salir acá, vas a tener que enfrentar, tu cuenta va a estar menos 4%. Y como ya habías aceptado un menos 1% y ahora aceptás un menos 4%, al final es lo mismo. Pero ¿qué riesgo tenés? Que si vos querés solo haber perdido el 1% y salir en cero, tenés que esperar. ¿Sí? Si vos lo que cerrás, y cambio de color, es en el medio, ¿sí? O sea, un poquito más arriba y un poquito más abajo, quizás aceptás un poquito más, quizás aceptás un 2%, ¿sí? O un 3%, no importa. O un 2,5%, vamos a ponerlo así para que se entienda. Un 2,5%. Es menos que esto, pero más que esto. Y el cero se mueve, pero poquito. Va a depender de las que cierres. Pero ponele que se mueve acá. Un poquito más arriba. ¿Sí? Entonces, eso significa que cuando el mercado, o sea, tu punto de equilibrio sube un poquito, cuando el mercado cierre, vos vas a aceptar un 2,5 de pérdida. Que al final, el 2,5 más el 2,5 es menos 5. Es lo mismo. ¿Sí? Es exactamente lo mismo. Si aceptaste un 3, acá aceptarás un 2. Si aceptaste un 2, acá aceptarás un 3. O sea, se te sube o se te baja dependiendo de lo que hiciste al principio. ¿Sí? La diferencia está en que cuando vos cerrás arriba, ya te asegurás tener el mejor punto de salida y haber aceptado la pérdida. Ya te lo aseguraste. Entonces, si el mercado hace esto, vos aceptaste un 1%, pero todavía no saliste. Y capaz que el mercado, por culpa de eso, después termina abriendo 32 pisos, como por ejemplo pasó con NZK o con Cachif, que estuvo muy cerca de cerrar. Aquellas personas que en Cachif en algún momento cerraron las posiciones de arriba, en 38 cerraron, se quedaron afuera de Cachif. Y hay gente que todavía está adentro con 45 posiciones porque cerró las de abajo y alejó el TP. Entonces la única forma de salir positivo era extendiéndose lo máximo posible. ¿Sí? O sea, de perder lo menos posible. Era extendiéndose lo máximo posible. Entonces, psicológicamente, es mejor aceptar la pérdida ahora, porque aparte, esto estamos hablando si el mercado revierte. Si el mercado no revierte, si el mercado no revierte, si bien estás aplicando el mismo plan de contingencia, porque se supone que estás cerrando la misma cantidad de lotajes, después es un. Bueno, en realidad es lo mismo, no quiero decir que, o sea, si el mercado se va para atrás es lo mismo, ¿sí? Es lo mismo. En todo caso, si abre más pisos, todo va cayendo, ¿sí? Y tu punto, como vos no abrís más pisos, cada vez queda más lejos del TP. Mientras que, por ejemplo, en una situación donde vos cerraste arriba, si vos hiciste esto y cerraste acá arriba, ellos tenían el TP oficial acá y vos lo bajaste acá, si el mercado siguió cayendo y ellos abrieron más pisos, baja el TP y a lo sumo se te acerca a tu TP, pero vos ya aceptaste la pérdida.
Pero si vos cerraste acá abajo, perdón, acá no, si vos cerraste las de acá abajo, lo que sucede es que tu TP quedó acá, quedó más arriba y cada vez se aleja más el TP de tu posición cero. ¿Sí? Entonces cada vez vas a enfrentar más pérdida. Entonces te puede pasar que incluso hayas aceptado un -1 acá y el TP haya bajado tanto que al final terminás aceptando un -8. ¿Sí? Y al final terminás aceptando -9 cuando acá aceptaste -5. Y a lo sumo lo que pasó fue que se acercó el TP hasta ahí. ¿Sí? Entonces ojo con eso. Los profesionales siempre recomiendan cerrarlas de arriba. No te cubrís más. Es lo mismo. Es lo mismo. No te cubrís más. Acordate que si vos estás 10.000 negativo, está bueno porque de paso aprendemos. Si estás 10.000 perdón, si tenés $10.000 y estás 5.000 negativo y vos cerrás 500, el riesgo que vas a tener sobre el capital restante va a ser mayor, ¿sí? Que si vos aceptás $2.500 de pérdida. Si vos aceptás 2.500, el riesgo sobre el capital restante va a ser menor. Es al revés, ¿sí? Tus flotantes negativos cambian significativamente. ¿Sí? Acá tenés menos porcentaje en drawdown y acá vas a tener más porcentaje en drawdown. Por lo tanto, si vos querés mantener ese 50% negativo de tu cuenta o ese, no sé, 1.000 porcentual de nivel de margen, no importa, como lo quieras ver, vas a tener que seguir tomando planes de contingencia. Y mientras más abajo tomes planes de contingencia, peor va a ser, porque al final, no sé, si acá cerraste un lote y representó $500 de pérdida, si ahora el mercado se fue más en contra y querés tomar otra contingencia, porque volviste a llegar al 50% negativo, ese mismo lote capaz que representa $1.000. ¿Sí? Y si se vuelve a ir en contra y volvés a hacer el 50%, capaz que ese lote representa $2.000. ¿Sí? Y capaz que al final terminaste cerrando menos 3.500 en vez de menos 2.500. ¿Sí? A eso me refiero. Es cuestión de matemáticas. Acá no aplica la estadística, es cuestión de matemáticas. ¿Qué puntos máximos ves para euros? Ahí vemos el par. Si se va en contra de unas 10 posiciones, mueven 10 veces más que una. Si se va en contra una 10 posiciones, mueven 10 veces más que una. 10 posiciones mueven 10 veces más que una. O sea, a mismo lotaje, por supuesto. Pero a 10 posiciones de microlote o una posición de mini lote mueven lo mismo. Es exactamente lo mismo. 10 posiciones de microlote a 10 centavos de dólar por microlote es $1 acumulado. Mientras que una posición de mini lote es $1 de una posición. Entonces, o se mueve $1 acumulado o se mueve $1 de una posición, pero se mueve $1. ¿Sí? Es lo mismo. Y también es proporcional el swap. ¿Sí? Así que es exactamente lo mismo que 10 posiciones de microlote se queden un día cerradas para el día siguiente a que lo haga una de mini lote. Lucas, ¿y bajar el lotaje de las nuevas entradas es recomendable? Por ejemplo, pasar a operar en dinámico a moderado o es raro o es recomendable mantener. Depende de los flotantes negativos que tengas. O sea, bajar el lotaje de las posiciones, que lo puedes hacer en cualquier momento, lo que hace es que el TP, o sea, es lo inverso a aumentar. Que cuando llegues a break-even, que es 0 pips, tengas pérdida. Así como podés tener 0 pips y ganancia porque fuiste incrementando lotajes, si vas bajando lotajes, 0 pips es el break-even de 0 pips es pérdida, ¿sí? Entonces lo que vos tenés, ya ahí no te importa el TP, lo que te importa es dónde hago $0, ¿sí? Porque o cuando hago, no sé, 20 pips, el equivalente en dólares a que ganás con 20 pips, es equivalente. ¿Sí? ¿En qué pip lo hago? Entonces, eso lo que hace es alejar tu TP. ¿Sí? Cuando vos reducís lotajes, alejas tu TP. ¿Ok? Porque tenés que hacer más pip para compensar la reducción de lotaje que hiciste. Eh, sí te puede llegar a servir para tener, aunque sea una pequeña
pequeña cobertura que cuando retroceda recuperes un poquitito, ¿sí? Para eso te puede servir. Pero te está aumentando el riesgo. O sea, acordate, para perder menos aumentas un poco el riesgo. Entonces, ¿qué querés? ¿Salvar tu cuenta o querés perder un poquito menos? Una decisión personal. No te digo que no. No te digo que no. También depende del lotaje. Porque si estás operando una matriz en moderado a 0,1, ¿sí? Porque tenés $30.000 y metés operativas de 0,01, estás metiendo al 10% de riesgo de la matriz. Pero si vos estás operando con $3.000 a 0, o $4.000 a 0, perdón, con $6.000 a 0,02 y metes una de 0,01, estás entrando al 50% de riesgo. ¿Sí? Porque vos estás loteando a 0,02 y ahora estás loteando a 0,01, porque no podés más chiquito. Entonces no es lo mismo. Así que ojo. ¿Sí? No es lo mismo. Acuérdense, o sea, están aumentando el lotaje, aumentan los dólares totales a los cuales vale el PIB de tu matriz o de tu operativa en general. Si está correlacionada, es en general. ¿Ok? Bueno, ya he contestado todo. Vamos a la screen y vamos a ver lo siguiente. No quiero generar falsas expectativas, ¿sí? Pero quiero que me presten atención a lo siguiente. Porque a fin de cuentas lo que es análisis es probabilidad. No hay estrategia en el universo, no hay estrategia en el universo que pueda lograr más del 75-80%. Por lo tanto, cuando vos te cernís a un análisis, lo que estás haciendo es tomando una decisión, o sea, cuando tu decisión de contingencia es en base a un análisis y no a un plan esquemático, estás tomando una decisión a un 20%, 25, 30, 35, incluso hasta 40% de probabilidad de que falle. Entonces, por ejemplo, acá le mando triple lotaje para recuperar y acercar mi TP. Tenés un 25, un 30, un 35% de probabilidad de que falle. Y al meterle un triple lotaje, cuádruple lotaje o lo que sea, si bien tu objetivo es acercarte tu TP, eso genera que se te acerque el stop out. Entonces, si el mercado falla en contra tuyo, lo que vas a tener es una cuenta quemada más rápido. Entonces, cuidado con ese tipo de decisiones, porque los análisis son probabilidades, mientras que los planes se cargan la probabilidad. O sea, no le importa la probabilidad. Yo estoy tomando una decisión en base a preservar mi capital, independientemente de lo que haga el mercado. Si después el mercado, ahora, no sé, aceptas un 25% de pérdida y el mercado cae directo al TP, bueno, bienvenido sea, buenísimo, genial, genial. Porque yo lo que quería era preservar mi capital. Tuve que pagar el seguro contra incendios. Lo tuve que pagar porque íbamos a hacer una fiesta de fuegos artificiales en casa. Y lo tuve que pagar. ¿No pasó nada? Bueno, bienvenido sea que no se me incendió la casa. ¿Sí? Pero el seguro lo tenía que pagar. Entonces, aceptar esa pérdida no es un seguro de que no te va a pasar, pero reduce la probabilidad, ¿sí? De que te pase. ¿Ok? Ténganlo en cuenta. Ahora, dicho esto, eh, hay cosas buenas y cosas malas con respecto al USDK. La primera es que está completamente alcista. No hay cambio de tendencia, no hay cambio de estructura, no hay nada. ¿Sí? En semanal estamos ante la confirmación de una ruptura de canal, de rango. ¿Sí? Lo cual implica que el mercado a largo plazo es de acá a varios meses, termine llegando a la zona de acá arriba. ¿Sí? Pero esta es una zona muy elevada, la cual calculo que pocas personas van a poder resistir. Por lo tanto, no hay que pensar en eso todavía, porque si no tendrías que simplemente cerrar todo y esperar. Y esto lo hablé en algún momento, lo dije el otro día,
si vos tuvieses una compra acá que te abrió, yo te digo lo malo y te digo lo bueno, que te abrió todos estos pisos y vamos a decir que tu TP estaba por acá y acá estabas en cero. Y cuando llegó acá estabas más 300, ¿sí? Más 300. Pero cuando llegó acá estabas menos 2000. Y ahora estás más 1000, ¿sí? Si yo te digo, o si vos estás ante esta situación, ¿vos la dejarías abierta hasta que llegue acá con el riesgo de que el mercado, por estar en resistencia, haya hecho una acumulación, manipulación y ahora se venga y distribuya para abajo? Y vuelvas a tener otra vez la operativa en negativo y hasta con vistas de que si rompe el bajo se viene hasta acá y otra vez metido clavado con 25 posiciones en compra que no cerré por ambicioso. ¿La dejarías abierta? ¿Es seguro esto? Claro que no. O sea, de hecho estaría mal gestionada. ¿Sí? La podés hacer y te puede salir bien, pero estaría muy mal gestionada. Por ese motivo, o sea, cuando uno lo ve de ese lado, dice, no, bueno, yo no podría tener. De hecho, a mí me pasó. Yo abrí un euro, un USD que lo vimos en vivo, yo lo abrí acá, no sé en cuánto estaba, pero tenía varios pisos, yo tenía unos 15 pisos, y me llegó y mi TP estaba acá. ¿Y vos te pensás que yo pensé en esto? Yo cerré esa operativa con más 300, más 400 pips, no me acuerdo. Y mirá si voy a pensar que va a venir el mercado hasta acá y lo voy a dejar todo abierto. Y si el mercado hace así, ¿qué hago? ¿Dónde me meto? ¿Sí? No se puede tomar ese tipo de decisiones, porque eso es ruleta. Entonces, semanalmente está confirmando porque no solo que rompe el rango, sino que no regresa. ¿Sí? No solo eso, sino que además eh, deja abierto objetivos más altos, ¿sí? Por alcanzar, que son los que están acá arriba, que hay confluencia entre el 161, el sub 161 y el 127 que está acá. Y están todos en la zona de venta, ¿sí? ¿Qué pasa? Que incluso también hay un 161 diario de... No sé de dónde sale este. Ah, no, está bien. No, bueno, no sé de dónde sale ese. No me acuerdo de dónde sale. Creo que... A ver, déjame ver algo. Creo que sale de acá. Ahí está, más o menos. Sí. Ah, no, es este, es el mismo. No sé dónde sale este, la verdad. Lo sacamos igual, no importa. Entre esto y un poquito más arriba es lo mismo. Eso por un lado, ¿sí? Por un lado esto. O sea, no está bueno eso. Pero ¿qué pasa? Los mercados, cuando ranguean, que hacen así, tienden a llevarse los máximos y continuar rangueando, ¿sí? De hecho, si nos vamos a Kachif, por ejemplo, ya con respecto a lo que tienen que hacer con sus cuentas, ya lo dije, ¿sí? Ahora estamos en la parte de análisis. Si te vas a CatChief, fíjate lo que hace acá, que tiene un rango y rompe, pero luego vuelve a entrar, ¿sí? Vuelve a entrar. ¿Cuándo se confirma eso? Usualmente no demora más de una siguiente vela. Usualmente. No pasa siempre, por supuesto, es Forex, es relativo, pero suele pasar. Quiere decir que la semana que viene es clave. ¿Sí? Esto es igual, es un bodrio, ¿no? Siendo sincero, es como que, uy, siempre hay que esperar, siempre hay que esperar. Bueno, pero se van desarrollando cosas, ¿sí? Entonces, tenemos la ruptura del rango. La semana siguiente, si no hay una vela bajista que se vuelva a meter dentro del rango, y esto tiene pinta que va a continuar subiendo, ¿sí? ¿Hasta dónde? No sé, veremos. ¿Hay objetivos? Veremos ahora los objetivos en diario, ¿sí? Semanalmente está mucho más arriba, pero es a largo plazo. ¿Okay? Las velas semanales puede tardar 3 meses en llegar acá. Es más, si el mercado hace esto,
soporte acá y llega hasta acá, cumplió perfecto el objetivo. ¿Sí? O sea, no es que se, se anuló el objetivo. El objetivo sigue estando, y sin embargo tu TP está más o menos por acá. Podría pasar, tranquilamente podría pasar. ¿Sí? Entonces, ojo, una cosa es que haya un objetivo, otra cosa es que vaya directo ahora sin escalas al objetivo. Son cosas distintas. Lleva tantos pips sin retroceso, tantos pips sin retroceso, que cuesta creer que haga 918 pips sin retroceso. Cuesta creerlo, sinceramente. Acá tenemos un movimiento, por ejemplo, de 600 y retrocedió, incluso el 100%. ¿Sí? Este es el único movimiento que se dio de 1000 pips sin reversión. Y a continuación lo que sucedió, retrocedió 700 pips, casi 800 pips de los 1000. O sea, retrocedió un 75-80%. ¿Sí? Entonces, los mercados tienden a retroceder. Es poco probable porque cuando vos ves la gráfica no encontrás este tipo de movimientos seguido. ¿Sí? Acá tenés un movimiento. Estamos hablando de marzo del 2020, pandemia. No estamos en pandemia, chicos. O sea, estos movimientos son atípicos. ¿Sí? Son totalmente atípicos. ¿Ok? Pero cada tanto pasan. Sí, es verdad que pasan. Cada tanto pasan. Entonces, eso con respecto al semanal. Pero con respecto al diario, y viene la parte positiva, fíjense que el mercado acaba de llegar al 161, ¿sí? No solo eso, sino que acaba de llegar también, esperen, esto no, pero esto sí. Llegó al 161, ¿sí? Al 161 y al 127, a ambos objetivos, con confluencia, ¿sí? Esto igual está mal trazado, pero a efectos es lo mismo. O sea, no cambia el análisis. ¿Y qué otra cosa me está gustando que está haciendo? Que en 30 minutos o en una hora, una vez que alcanzó el objetivo, ¿sí? Esperen que voy a hacer así. Ahí está. Una vez que alcanzó el objetivo, empezó a formar lo que sería un posible patrón de reversión. ¿Sí? Le falta todavía, no está confirmado, ¿sí? Pero este movimiento me gusta más cuando el mercado se da así, me gusta más para una reversión. ¿Sí? Tendría que el mercado romper este bajo, hacer un retroceso y luego continuar cayendo. Y ahí volvería a entrar. Entonces, esto puede ser que pase la semana que viene. Y si entramos al rango otra vez, cuando termina la semana, termina con una vela bajista que entró de nuevo al rango, es decir, en la puesta a prueba de la ruptura del rango, volvió a meterse para adentro, ¿sí? Cuando cierra la semana. Eso es lo que más me ilusiona con respecto a lo que está pasando ahora. Ahora, o digamos, por encima, la tendencia está alcista porque ni siquiera rompió la línea de tendencia agresiva. Pensar en que en diario va a cambiar la tendencia es mentir, porque tenemos esta línea de tendencia, que es la largoplacista, y tenemos la agresiva, ¿sí? Que sería esta. Todavía no rompió la intermedia. La agresiva estaría más agresiva todavía. Todavía no rompió la intermedia, ¿sí? Eh, por lo tanto, bueno, como les decía, está llegando a objetivos que me gustan, ¿sí? Incluso acá, fíjate, este movimiento ha llegado al 161, lo ha tocado, y luego de llegar al 161, los mercados eh, con bastante frecuencia retroceden. Ahora, este retroceso no va a ser un retroceso al TP. Este retroceso puede ser un retroceso para aprovechar y reducir riesgos, ¿sí? Lo mismo que expliqué con Cachif en su momento, lo explico ahora. Cuando el mercado empieza a retroceder, no pienses que va a ir al TP, ¿sí?
Aprovechá para trazar tus líneas de contratendencia y reducir riesgos, es decir, ir cerrando posiciones. Si ya tomaste una contingencia muy fuerte ahora, entonces podés hacer estas reducciones y cuando el mercado, si es que vuelve, te reposicionas. Entonces estás cambiando, por ejemplo, si el TP estaba acá y de acá hasta acá había 100 pips, estás cambiando una posición de 100 pips por una de, no sé, 200 pips. ¿Sí? Estás mejorando notablemente. Incluso si vos haces el doble de pips, podés meterle la mitad del lotaje y obtenés el mismo beneficio que si no las hubiese cerrado. O sea, el mismo beneficio como si no las hubiese cerrado, pero a menos riesgo, porque tenés menos lotes. ¿Sí? No cometas el error de decir, bueno, pero entonces le voy a mandar sobre lotaje, así recupero, porque ahí se te va en contra y estás peor que antes. ¿Sí? Eh, Háganlo progresivo, salvo que sean muy, o sea, que sepan de Forex, háganlo progresivo. Lo otro que se puede hacer son manuales, esperar confirmaciones en temporalidades bajas y utilizar manuales de 0,5% de riesgo que te puedan llegar a dar el 1, el 2%, el 3% de beneficio. Entonces, a bajo riesgo puedes obtener buenos beneficios. Lo que pasa es que la operativa manual, generalmente, si no la sabes dominar y si no sos bueno con operativa manual, te da pérdida. Entonces, al final vas a empeorar las cosas. Sí, eso es la realidad. Y eventualmente en el futuro, y eso lo iremos viendo clase a clase, por eso los invito a que realmente se conecten, eventualmente en el futuro, y ya tengo que terminar porque tengo que ir a buscar al nene al jardín, la operativa no va a llegar o no debería llegar al TP directo y va a hacer este tipo de cosas. Entonces, vos vas a poder empezar a comprarla, ¿sí? Por ejemplo, la compraste acá, porque había un order block y la historia que quieras, y te abrió piso. Entonces, vas a suponer que te abrió piso. ¿Por qué? Porque al TP, si es que llega al TP, a vos te queda la compra abierta con 10 pisos, pero estás cerrando una venta con 25 pisos. Entonces, es un buen cambio. ¿Sí? Obviamente que en el momento que haces esto empezás a ver que el mercado se va a ir al infinito para abajo, ¿sí? Y bueno, eso es esta parte de la psicología. O sea, pasás de pensar que se va a la luna a que se va al infierno, solo por cambiar la operativa, ¿sí? Eh, pero por eso lo que se busca es bajar el riesgo también. Si estás dinámico acá, o si estás dinámico en esta, bajar a moderado. O si estás moderado en esta, bajar a conservador. Entonces no solo estás cambiando la cantidad de pisos, sino que además estás cambiando el riesgo. ¿Sí? Cosa que si se te van contra 25 pisos, tenés menos riesgo. ¿Sí? Eso es otra cosa que te va a permitir a vos recuperarte. ¿Por qué? Porque también está el riesgo de que ponele que te abren muchos pisos, pero no llega al TP la venta. Entonces, bueno, tranqui, no llegó al TP, se me va a ir en contra y suponete que vuelve otra vez al peor punto. Pero vos tenés una matriz de 10 pisos en compra acá. Esto es un hedge excepcional, porque en vez de meter un hedge acá con un riesgo altísimo al TP, lo que tenés es un progresivo que aprovechó el máximo movimiento posible. Y todo esto vos lo llevas en positivo y acá vos lo que vas a tener es una venta de, no sé, 0,25 lotes y una compra de 0,10 lotes. Entonces tenés casi el 50% de la operativa cubierta. Esto te va a dar muchísimo margen en pips. Y esa compra no la cerrás, no la cerrás, la dejas abierta. ¿Hasta qué? Hasta que el mercado regrese y te termine cerrando la operativa más complicada. ¿Sí? En el caso que estés loteando lo mismo. Si estás loteando diferente, bueno, será un porcentaje menor, ¿sí? Porque estás con menos lotaje. Tenés 10 posiciones, pero de repente es 0,05. Entonces, un porcentaje, no sé, es un 5,25, es un 15%, 17%, ¿sí? Del hedge en múltiples posiciones, ¿sí? Eh, lo otro que puedes hacer es, si el mercado llega al TP, la venta, yo te voy tirando ideas, la venta, lo que haces es la cerrás, pero no la cerrás toda, cerrás una parte. Cerrás, por ejemplo, si estás en dinámico, la dejas en conservador. Entonces,
cerrás en cero el 66% de la operativa y el 33% lo dejas. Entonces te queda conservador, cosa de que si el mercado revierte y se va para arriba, está conservador. No te preocupa, porque no es lo mismo tener 25 pisos en conservador que en dinámico o que en moderado. Muchísimo menos. Para que un conservador tenga que tomar planes de contingencia, tiene que hacer 45 pisos. Y estamos hablando de algo totalmente atípico. Es decir, la probabilidad es muy baja. Entonces puede ser que el mercado vuelva otra vez acá y después vuelva a caer. Y vos aprovechaste y saliste la mitad acá y después pudiste sostener. Incluso como ya no tenés tanto riesgo sobre la venta, cerrás la compra ahí arriba. ¿Sí? Hay muchísimas formas de recuperar más rápido la aceptación de la pérdida que estás tomando ahora. ¿Sí? Y si no, la otra es simplemente decir, bueno, mira, esta venta la voy a gestionar así, como la estoy gestionando, aceptando la pérdida, esperando que llegue al TP, y mientras tanto lo que voy a ir haciendo es cerrando cada 20 netos. ¿Sí? Cierro cada 20 netos y eventualmente se va para arriba y va cerrando, y va cerrando. ¿Y eso qué te permite? Que de repente no estás generando, o sea, tu generación con la cuenta oficial es cero, pero como estás abriendo operativas y cerrando operativas, de repente hiciste un 2%. ¿Sí? Un 2%, un 1%. Bueno, es parte de la recuperación. Aceptaste un 5% de pérdida, aceptaste un 15% de pérdida, ya estás recuperando. ¿Sí? Ya estás empezando a recuperar. Bueno, así se hace. ¿Sí? Yo ya les mostré mi cuenta. Eh, por cierto, el lunes y martes va a haber noticias. ¿Sí? Lunes hay discurso y martes hay el canadiense. ¿Sí? 10:30 clave. Y el IPC del euro, o sea, lunes y martes va a estar movidito para nosotros. Pero yo se los mostré. Y fíjense que también está actualizado lo que es el historial. Miren, el año pasado, fíjense, 2023, he tenido que tomar contingencias. Y ponele que no, que querés, o sea, que vos empezaste a operar acá. Luego se recuperó. ¿Sí? Y claro, tenía menos capital, entonces capaz que me llevó, en dólares me llevó más tiempo recuperarlo. Y acá creo que no dice dólares. Pero me llevó más tiempo, capaz que 4 meses, pero me recuperé y seguí operando. Y ya llegó un momento que pasé a beneficio. Y ahora me toca contingencia otra vez. ¿Sí? Mirá, menos 3, había aceptado creo que un 5% de pérdida. Mirá, casi un 5% esta semana. Pero ya lo reduje a 3,95 en el mes. ¿Sí? Quiere decir que ya fui generando. Fíjate, el día de hoy ya generé 0,13. ¿Por qué? Bueno, en parte porque aproveché esto que les estoy diciendo. Fíjense, metí una venta de Kachif, metí una venta de Euro USD que está en compra, dos ventas de Euro USD, ¿sí? Alutaje moderado, dos ventas de Euro USD. Bueno, esta es una chiquitita, no importa. Esto es chiquitito, 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 chiquitito. Bueno, y las ventas de acá, mirá. Ah, no, esta fue la contingencia que tomé. ¿Sí? Esta fue la contingencia. Cuando llegué a menos 50%, cerré 13. Y eso me permitió hoy estar un poquito más tranquilo. Si bien ellos abrieron y yo no abrí, no me importa. Se habrá acercado un poquito el TP, igual yo voy a salir de cero, me extenderé un poquito más, recuperaré parte de la pérdida. Yo había hecho un cálculo, y esto lo hice con esta herramienta, ¿sí? Había hecho un cálculo acá que me daba, estas son mis posiciones que me quedaron, ¿no? Las tres que cerré, esto es lo que me quedó abierto. Las 22 posiciones por ahí. Entonces, si el mercado se va al TP, o se iba al TP, yo iba a obtener 1000 pips de ganancia. 1000 pips. Y como yo había aceptado una pérdida de más o menos menos 1500 pips, y estoy hablando del mismo lotaje, entonces no la relación es la misma, hubiese al final perdido 500 pips. ¿Sí? Y era el 5%, así que hubiese sido el 1,5, 2,5 cuando esta operativa cierre. ¿Sí? Porque aparte es eso, todavía falta para que cierre. Capaz que cierra de acá a 3 meses. Entonces en el medio hay que ganar, hay que generar. Ahora abrió un piso más. Bueno, ya son 200 pips menos que recupero, pero todavía recupero 800 pips. ¿Sí? Y eso es el 50%, o sea, el 2,5. De los 5 que acepté, el 2,5 lo recuperaría al TP oficial. Y Gary se va a extender, entonces incluso voy a poder recuperar más.
¿sí? Si yo hubiese cerrado las de abajo, en vez de estar hablando de recuperar capital perdido, estaría hablando de cuánto voy a perder al final. Y psicológicamente te prepara distinto, porque nadie le gusta aceptar pérdidas. Entonces es mejor sacarse de encima la pérdida y empezar a pensar en recuperar, ¿sí? Sin hacer locuras, sin hacer locuras. Eventualmente, si el mercado se va más en contra, eventualmente recuperarme si, con alguna posición, si de repente mejoré mi situación, ¿sí? Porque cada tres que cerrás, si abrís una, estás aumentando el riesgo sobre cuando habías cerrado las tres, pero tenés menos riesgo que al principio, que antes de cerrar las tres, ¿sí? Porque cerraste tres operativas, pero reabriste una. Entonces cambiaste el riesgo. O sea, sí tenés más riesgo que cerrar tres y no reabrir, pero tenés menos riesgo que no hacer nada. O sea, que dejar todo tal cual. ¿Ok? Entonces, si eventualmente ahora se pone a abrir una, dos, tres, cuatro pisos, es 100 pips más en contra, bueno, ¿y por qué no meter una arriba? ¿Sí? Capaz que esto me viene a cero, pero yo metí una arriba y esa una arriba me va a permitir recuperar parte, ¿sí? Siempre recuperar un poquito. ¿Ok? Eh, entonces, es entender eso, ¿eh? Es hacerse amigo de la pérdida. No queda otra, hacerse amigo de la pérdida. Se ha obtenido muchísimo beneficio a lo largo de muchísimo tiempo y hacerse amigo de la pérdida es lo que toca. ¿Sí? Si no te haces amigo de la pérdida, te quedás operando así, 0, 1, 1. ¿Sí? Esto fue porque empecé tarde y esto fue vacaciones, pero esto y esto fueron planes de contingencia. Acá tuve una operativa que fue una locura, que fue un USK que quedó muchos pisos, mucho tiempo abierto, que era mía, era sola mía, me había quedado con 27 pisos, me terminó cerrando, las llevé a la luna y recuperé un montón. ¿Sí? O sea, básicamente recuperé lo que dejé de ganar, porque pasar de 15 a cero es dejar de ganar, que no es pérdida, pero es un tema de gestión de riesgo. ¿Sí? Y fíjate que, o sea, en uno, dos, bueno, tres el del medio, y cuatro, hubo 4 meses que hice, 3 meses que hice, de 4 3 meses hice cero. O sea, prácticamente dejé de operar. ¿Sí? Y ni siquiera es que no operé, o sea, sí operé, pero las pérdidas o las contingencias que fui tomando, bueno, se compensaban con lo que iba generando. Entonces, si hiciste un 5% en el mes, bueno, de repente aceptar un 5% no pasa nada. ¿Sí? Yo ya venía haciendo un 1% también. O de repente estás, no sé, en tu cuenta, no sé cómo está, pero el mes pasado hiciste 4%, bueno, aceptó un 4%. Los últimos 2 meses hiciste 8%, bueno, aceptó un 8%. ¿Sí? Háganse amigos de las pérdidas. Bueno, voy a ver si hay alguna pregunta que sea relevante. Va a ser un importante negativo, Lucas. Todo lotaje a 0.08 en dinámico. Bajar a 0.04. Bueno, eso depende del capital. Si estás operando con 16.000 dólares, no, 4, 8, 12, con 12.000 dólares, 0.08 no es dinámico. Para que 0.08 sea dinámico, estás con 16.000 dólares. Y si bajas a 0.04, 4 por 4, 16. Estás entre moderado y conservador. Lucas, por favor, ¿puedes facilitar el TP oficial? Nah, chicos, tranquilos. ¿Saben lo que falta para que cierre? Todavía no se sabe cuándo revierte. Te voy a pasar el TP hoy, el domingo abrí un piso, hay que pasarte otro TP. Tranquilos. Falta muchísimo, falta muchísimo. Eh, Más de 200 pips seguro. Así que falta muchísimo. Eso no va a cerrar de un día para el otro, tarda mucho. Así que no tiene mucho sentido que te pase el TP ahora. Lucas, no tengo Instagram. ¿Puedes facilitarme tu teléfono? Me gustaría hacerte alguna pregunta y ya me contestaré. Pero en Telegram, agarrá ahí, apretá en mi coso y me escribís al privado. No pasa nada. Ya me contestarás cuando puedas. No, no te voy la brasa prometido. Ok. Sí, 6.000 dólares. Gracias, Lucas. Buen fin de semana. Perfecto. Dale, bárbaro. Bueno, listo. Cerramos hasta acá. Me tengo que ir a buscar a mi hijo. Un saludo muy grande a todos. Cuídense mucho. Gestionen bien su riesgo. Acepten las pérdidas. Sean amigos. Cualquier duda, consulta, me la escriben por el chat y estoy dispuesto para ayudarlos como siempre. ¿Sí? Cuídense mucho. Nos estamos viendo. Bye bye.